Como les digo, los temas son correlación lineal simple y análisis de varianza. En particular, estos temas tienen diferencias con lo que hemos visto tiempo atrás, donde, por ejemplo, trabajábamos con estadística descriptiva y trabajábamos variable por variable. Entonces calculábamos, por ejemplo, para una variable que podía ser la edad o la esperanza de vida de un país, calculábamos medidas estadísticas como la mediana, la moda, la media aritmética, la desviación estándar. Eso lo hacíamos variable por variable. El tema de hoy, en particular la primera parte, que es el de la correlación lineal, se trabaja comparando variables. Y lo que se trata es casualmente de ver si existe una asociación o relación entre estas variables. Las características que las variables deben tener para poder trabajar con la correlación es, primero, que sean dos o más, y segundo, que esas variables sean numéricas. Este tema funciona para cuando las variables son números. Por eso es que la primera viñeta dice, nos permite determinar la asociación o relación entre variables cuantitativas, y después dice dos o más. La segunda viñeta dice que la asociación o relación, o sea, la correlación, no implica causalidad. Es decir, no hay una relación causa-efecto, sino solamente lo que tenemos es si hay una relación de tipo numérica o matemática entre las variables. Y eso lo voy a explicar entre unos minutos. Finalmente, es importante ver que la relación que exista puede ser positiva, negativa o nula. ¿A qué me refiero con estos tres tipos de correlación? Como les digo, la correlación se trata de relacionar o de asociar variables. Y si la correlación es positiva, lo que estaríamos diciendo es que si una variable, llamémosle X, aumenta, la segunda variable, llamémosle Y, también aumenta. Decir que una aumenta y la otra también aumenta es lo mismo decir que si una disminuye, la otra también disminuye. Entonces, se puede usar aumenta y aumenta o bien disminuye y disminuye. Y en ese caso decimos que la correlación es positiva. ¿Qué pasaría si la correlación es negativa? Que al aumentar una variable, la otra disminuye. Y fíjense ustedes que en la otra viñeta lo que tenemos es la misma redacción, solo que al revés. Si una aumenta o la otra disminuye, o bien si una disminuye y la otra aumenta, la correlación se llama negativa. Y finalmente, si este comportamiento de aumento y disminución no se presenta, se dice que la correlación es nula, y lo que indicaríamos es que no hay asociación o relación lineal entre las variables que estamos estudiando. Para representar gráficamente una correlación, vean que ya hemos visto otras formas de representación gráfica en estadística. La correlación también tiene una forma de representarse gráficamente y se le llama diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es esta nube de puntos que ustedes pueden observar acá, donde tengo una variable en el eje X o en el eje horizontal y otra variable en el eje Y o eje vertical. Cuando yo voy juntando esas parejas de puntos, cada uno de esos puntos se llaman pares ordenados y me conforman toda esta nube que es un diagrama de dispersión. Entonces, si ustedes ven, aquí yo tengo representado a la derecha, tengo los grados en que se da esa correlación. Y por ejemplo, cuando uno ve, siempre lean por favor los gráficos de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes observan, en este primer caso, tenemos una correlación positiva fuerte. ¿Qué quiere decir? Vean la nube de puntos. Si ustedes la ven de izquierda a derecha, lo que vemos es un comportamiento como de que esa nube va, los puntos van subiendo. ¿Lo ven? Siempre de izquierda a derecha. Sin embargo, si la correlación fuera negativa fuerte,
vean de izquierda a derecha, vean cómo los puntos más bien van en descenso. Si la correlación es moderada pero negativa, siempre van para abajo, pero ya hay más diferencia. No están tan pegados como en esta, sino que están un poquito más dispersos, pero siempre se nota de izquierda a derecha, si la correlación es negativa, que los puntos, la nube en general, va hacia abajo. Y entonces, en este caso, que es una correlación positiva débil, lo que tenemos, vean siempre de izquierda a derecha, cómo la nube se observa para arriba, pero los puntos están muy separados entre sí. ¿Qué nos va a interesar entonces? Primero, observar de izquierda a derecha si la nube en general se ve como que va subiendo o como que va bajando. Si los puntos están separados entre sí, la correlación más bien va siendo más débil. Y si los puntos se van juntando entre sí, la correlación va siendo más fuerte. Podría llegar a darse casos como los de abajo, donde ya podemos ver casualmente que tenemos asociaciones muy débiles realmente. No nos podríamos quedar en estadística nada más viendo gráficos, porque necesitamos siempre de medidas estadísticas que nos permitan decir si esa correlación es fuerte, si es moderada o si es débil o si del todo no existe. Y para eso hay un número, un indicador que se llama coeficiente de correlación de Pearson. Se simboliza con una R minúscula y se le llama R de Pearson. Ese valor se calcula, Excel es un programa que, por ejemplo, lo calcula sin ningún problema. Y lo que tenemos que ver, por ejemplo, este cuadrito es importante siempre tenerlo a la mano, porque lo que nos va a decir es que si el número nos da 0, exactamente 0, la conclusión es que no existe correlación lineal. O sea, si el valor cuando lo calculamos nos da 0, es una correlación nula. Si está entre 0 y 0,5, decimos que es positiva, pero que es débil. Si nos da exactamente 0,5, vamos a decir que es moderada. Si está entre 0,5 y 1, vamos a decir que es fuerte. Y si nos da exactamente el 1, vamos a decir que es perfecta la correlación. Estos son muy pocos los casos en los que realmente se da. Entonces, si nos da 0 es nula, entre 0 y 0,5 débil, 0,5 moderada, entre 0,5 y 1 fuerte, y exactamente el 1 perfecta. Y lo mismo sucede hacia los números negativos. Entonces, entre 0 y menos 0,5 sería negativa pero débil. Si nos da exactamente menos 0,5 sería moderada. Entre menos 0,5 y 1 sería fuerte. Y finalmente, si nos da exactamente menos 1, sería perfecta. El segundo de los temas que vamos a abarcar hoy es el análisis de varianza, que también se le llama ANOVA. El análisis de varianza lo que hace es probar hipótesis de que las medias aritméticas de dos o más poblaciones son iguales, o bien que no presentan diferencias significativas en cuanto a la estadística. Y a eso le llamaríamos hipótesis nula. La hipótesis de investigación, eso recuerden que en los primeros temas del curso estudiamos planteamiento de hipótesis. La hipótesis de investigación lo que establecería es que al menos una de las medias aritméticas es diferente o que produce resultados diferentes con un cierto nivel de confianza. Para verlo visualmente, tendríamos, por ejemplo, aquí 3 muestras extraídas de una misma población. Las 3 muestras tienen el mismo promedio. Sin embargo, si ustedes observan, los datos son diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 grupos llamados A, B y C. Vean que los datos se comportan de manera diferente, pero todos tienen la misma población. ¿Qué vendría siendo el ANOVA? Vendría a decirme si existen diferencias reales entre esos grupos o si realmente por tener el mismo promedio ya son iguales entre ellos. Hay que recordar que los grupos se escogen al azar y uno lo que hace es ver
si trabajando de tres maneras diferentes, los resultados que se producen son los mismos o no. ¿Cuándo entonces utilizaríamos un ANOVA? Por ejemplo, supongan que tenemos tres grupos diferentes y cada uno con una forma de trabajo, con una estrategia didáctica, por ejemplo, diferente. El ANOVA lo que nos permitiría saber es si las formas de trabajo producen el mismo resultado o más bien si producen resultados diferentes. En otras palabras, si yo tengo un grupo A, un grupo B y un grupo C, con cada grupo trabajo con una estrategia didáctica diferente. Al final comparo los resultados y lo que veo es si dio lo mismo, trabajar diferente, o si más bien existen diferencias en los resultados por haber trabajado diferente. Entonces esto se asocia mucho a los primeros temas que desarrollamos en el curso, por ejemplo, con la elaboración de diseños experimentales. Supónganse que yo quiero, por ejemplo, con un grupo, trabajar la enseñanza, la gramática de una manera tradicional. En el otro voy a hacerlo con estrategias lúdicas y en el otro lo voy a hacer utilizando algún tipo de tecnología o algún tipo de estrategia, por ejemplo, basada en la computadora. Tengo para el mismo tema tres grupos y cada grupo con estrategias diferentes. Al final yo les aplico una prueba a los tres grupos y lo que quisiera ver es si los resultados son los mismos o si son diferentes para saber si existe diferencia o no con el tratamiento o con la estrategia que yo haya decidido trabajar con esa gente de manera diferente. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, lo que hacemos es plantear dos hipótesis. La hipótesis nula lo que me diría es que las formas de trabajo producen el mismo resultado. O sea, que la forma de trabajo 1 da lo mismo que trabajarlo con la forma en el grupo 2 y que da lo mismo que la forma de trabajo del grupo 3. O sea, partimos de que los resultados son iguales en la hipótesis nula, que independientemente de que yo utilice formas eh, diferentes, los resultados de esas formas de trabajo son iguales. Por otro lado, la hipótesis de investigación lo que me dice es que las tres formas producen resultados diferentes. Para tomar decisiones hay un valor que se calcula también que se llama F, el coeficiente F de Fisher, y se compara con algo que se llama el valor crítico de F. La regla de decisión es esta que tenemos acá. Si el valor de F es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Y si el valor de F es menor que el valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. Eso ahorita lo estoy leyendo nada más como para que lo conozcan, pero cuando ya estemos en la práctica es donde lo voy a poder ejemplificar para que se comprenda de una mejor manera. La principal advertencia, el principal cuidado que hay que tener con un ANOVA es que el ANOVA solo permite saber si los resultados son iguales o si son diferentes, pero nunca, no, estadísticamente sería imposible, no nos va a poder decir cuál de las formas de trabajo o cuál método o cuál estrategia es la mejor. Lo que me dice es si los resultados finales son iguales o si son diferentes, pero nunca me va a decir es que la estrategia 2 era mejor que la estrategia 1 o prefiera la estrategia 3 a la 2. No me va a decir eso. Lo que me va a decir es los resultados finales son iguales o los resultados finales son diferentes. Y después uno aplicaría otras técnicas más avanzadas para comenzar a ver a qué se debe que se hayan producido diferencias, hasta llegar, por ejemplo, exactamente a saber cuál forma de trabajo o estrategia es mejor que otras. Finalmente, el ANOVA requiere de algo que se llama calcular el valor de eta cuadrado. Este valor de eta lo que nos permite es determinar cuánto de la variabilidad entre las muestras se debe a la diferencia entre los grupos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hemos dicho que los grupos se escogieron al azar. Entonces, yo debería saber si las diferencias se producen por el tratamiento o por la escogencia, por la conformación de los grupos.
El valor de eta cuadrado lo que indica es el porcentaje de variabilidad que se debe a las diferencias que ya existen entre los grupos al conformarlos, por ejemplo, pero no necesariamente a la forma en la que se trabajó con esos grupos. En otras palabras, yo voy a ver cómo cambiaron los valores y voy a poder determinar en qué porcentaje se debió a la forma en la que yo hice los grupos o a otros factores. Se calcula de una manera muy simple y es dividir la suma de cuadrados entre grupos con respecto al total de esa suma. Luego lo multiplicamos por 100, le agregamos el símbolo de porcentaje. Eso lo vamos a hacer también en el Excel. Vamos entonces ahora a ver nuestros datos. Les agradecería que me indiquen si en este momento se ve adecuadamente el archivo de Word. Sí, profe. Gracias. Tenemos, esta es la plantilla del trabajo práctico 1 de la última unidad del curso, que sería entonces una primera parte de correlación lineal simple. Vamos entonces poniendo en práctica lo que les acabo de ir exponiendo de una manera muy sintética. Lo primero que me dice es, dice, para esta primera parte de la práctica se deben utilizar los datos de la hoja 1 del archivo datos TP1U4 que encontrarán en el aula virtual. Y lo que me dice es, plantee hipótesis de correlación, de investigación nula y alternativa para la cantidad de lagartijas y de sentadillas. Entonces, vamos a ir marcando cuáles son las variables. Una variable es cantidad de lagartijas, otra variable es cantidad de sentadillas. Y dice que se realizaron en una prueba física a 10 personas. Entonces, vean que me piden plantear 3 hipótesis. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque me están pidiendo que sean hipótesis de correlación. Entonces, la hipótesis de investigación, por ejemplo, vamos a plantearla como que me dé una correlación positiva. Entonces, voy a plantearla en estos términos. La hipótesis nula la voy a plantear como que si fuera una correlación nula. Y la hipótesis alternativa la voy a plantear como que si fuera una correlación negativa. Esto, en términos de correlación, nos ayuda a plantear muy fácilmente las hipótesis. Vean que ya también tenemos identificadas las variables, que son cantidad de lagartijas y cantidad de sentadillas. Entonces, vamos a redactar nuestra hipótesis de investigación. Recuerden que en la correlación positiva, lo que queremos decir es que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces vamos a escribirlo. A mayor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. ¿En qué nos tenemos que fijar? Que la hipótesis de investigación, como decidimos que fuera positiva, en ambos casos diga mayor. O podría decir aumenta. Al aumentar la cantidad de lagartijas, aumenta la cantidad de sentadillas. También la podemos redactar así. Otra forma de redactarlo sería a menor cantidad de lagartijas, menor cantidad de sentadillas. Vean entonces que si yo comienzo con la palabra menor, concluyo también con la palabra menor, que esto tendría el equivalente de ser que cuando disminuye la cantidad de lagartijas, también disminuye la cantidad de sentadillas. Se escoge una de las dos formas de redacción, no hay que poner las dos, solamente una, y cada persona escogerá la que considere que entiende mejor o que le parece más clara. Vamos a trabajar con la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que era la negación de lo que yo intentaba proponer,
Y en este caso, la correlación nula es que no existe correlación lineal. Entonces vamos a escribirlo así. No existe correlación lineal entre la cantidad de lagartijas y la cantidad de sentadillas. ¿Qué estamos diciendo? Que no existe esa correlación lineal. Esto es lo que hace que sea hipótesis nula y que sea una correlación nula. Ustedes luego lo pueden corroborar con el material de apoyo que les di para la presentación que hice al principio y verán que la correlación nula casualmente lo que quiere decir es que no existe correlación lineal entre ¿qué? Entre las variables que eran lagartijas y sentadillas. Finalmente, la hipótesis alternativa dice que la podríamos redactar como una correlación negativa. Entonces, si nosotros la redactamos como una correlación negativa, lo que deberíamos decir es, por ejemplo, que a mayor cantidad de lagartijas, y vean que como es negativa, cuando una aumenta, la otra disminuye. Deberíamos de decir entonces menor cantidad de sentadillas. Vean que comencé indicando mayor, pero entonces, como es correlación negativa, concluyo diciendo la otra va a ser menor. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la cantidad de lagartijas, disminuye la cantidad de sentadillas. Y da lo mismo escribirlo al revés. Yo podría poner a menor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. Entonces, si comienzo en menor, la otra va en el sentido opuesto. Y por eso se le llama correlación negativa. De igual manera, solamente se escoge una de las dos formas. Yo ahorita estoy escribiéndole las dos para que ustedes puedan escoger, pero solamente se indica una de las dos. Pero también hay otras formas de escribirlo o de redactarlo. Yo podría, por ejemplo, decir que cuando aumenta la cantidad de lagartijas, disminuye la cantidad de sentadillas. Entonces yo puedo usar mayor, menor, aumenta, disminuye. Puedo usar el término que yo quiera, siempre y cuando lo haga en la dirección correcta. Insisto, en la correlación positiva lo que tenemos es mayor una, mayor de la otra, o lo que quiere decir lo mismo, menor y menor. Cuando la correlación es negativa, lo que decimos es mayor una, menor la otra. O al revés, menor una, mayor la otra. Porque en la correlación realmente no hay un orden, sino que lo que hacemos es tomar una variable y otra variable, que en este caso son lagartijas y sentadillas. Vamos a dejar un momentito de lado el ejercicio 2 y el 3 y vamos a practicar un poquito con el 4. Entonces, vean por favor el ejercicio 4. Dice, plantee hipótesis de correlación. Nuevamente me está pidiendo hipótesis de correlación. Es un ejercicio totalmente análogo al anterior. Y lo que me está diciendo es ahora cuáles son las variables. Lo que me está diciendo es que las variables son masa corporal y la otra variable es estatura. Siempre es importante que ustedes identifiquen cuáles son las dos variables que se están poniendo a correlacionar. Entonces, nos piden de nuevo escribir una hipótesis de investigación, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Vamos a redactar la hipótesis de investigación. Recuerden que aquí lo vamos a poner como que si fuera una correlación positiva. La hipótesis nula va a ser la correlación nula. Esto no hace falta que lo escriban, es nada más para guiarnos mejor, para que luego se comprenda por qué redactamos así. Entonces quiero aquí una correlación positiva, aquí quiero una correlación nula y aquí quiero una correlación negativa. Comencemos entonces. Ya tenemos que nuestras variables son masa corporal y estatura. Vamos entonces con la hipótesis de investigación que denotará una correlación positiva.
Traten ustedes también de irlo haciendo para que puedan luego nada más comparar con lo que yo voy a hacer aquí. Vayan haciéndolo y cuando lo hagan, les agradecería que también pasen al ejercicio 7, vean cómo de nuevo se pide una hipótesis de correlación y que se les pide ahora dos variables, que son la cantidad de horas dedicadas al estudio, variable 1, y la segunda, nota obtenida en un examen. Noten entonces, como siempre, en esto se nos van a dar dos variables, pueden ser más. Nosotros vamos a trabajar con correlaciones bivariadas, o sea, de dos variables. Y entonces, lo que querríamos en este caso es, casualmente, que ustedes puedan ir planteando primero las hipótesis. Entonces, tendríamos, por favor, las 3 del ejercicio 4 y las 3 hipótesis para el ejercicio 7. Vayan redactándolas y ahorita yo las escribo para que ustedes puedan comprobarlas, pero a la vez practicar de acuerdo con la explicación que yo di en lo que era el ejercicio 1, que aquí está nuevamente en pantalla. Revisemos entonces. En el ejercicio 4 tendríamos que a mayor masa corporal, mayor estatura. Nuevamente, vean aquí, comencé con mayor, la otra también tiene que ser mayor. Si yo hubiera escogido la segunda forma de redacción, hubiera dicho que al disminuir la masa corporal, disminuye la estatura. O a menor masa corporal, menor estatura. Siempre que sea el mismo sentido porque la correlación es positiva. En la hipótesis nula, lo que vamos a decir es que no existe correlación lineal entre la masa corporal y la estatura. Aquí lo importante es la negación de la correlación, que es lo que hace siempre una hipótesis nula en este tipo de ejercicios. Y finalmente, la hipótesis alternativa que hemos decidido que sea la correlación negativa, diría que a mayor masa corporal, menor estatura. Si comienzo en mayor, como es negativa, la otra tiene que ir en el sentido contrario. Pero también yo pude haber comenzado con el menor y terminar con el mayor, o utilizar las palabras aumenta y disminuye. Continuamos entonces. En el ejercicio 7 tendríamos que a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, mayor nota obtenida en un examen. Esa sería la correlación positiva que nos sirve entonces como hipótesis de investigación. Aquí es importante observar qué es lo que quería decir cuando yo les dije que esto no implica relación causa-efecto, porque mucha gente confunde correlación con causalidad y no es lo mismo. La correlación solo me dice si se relacionan o no. La causalidad lo que me establece es causa-efecto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estaría diciendo es que la gente que estudia más saca mayor nota en el examen. Es si se observa esa relación. Lo que no podemos decir es que el hecho de estudiar más sea lo que ocasione que uno saque más nota. Si fuera así, sería causalidad. Entonces, porque a veces a uno mismo le pasa que a veces uno estudia poquito y sale mejor y otras veces uno estudia mucho y sale peor. Eso podría ser que o uno no sabe estudiar o el examen estuvo mal hecho o algo pasó. Pero lo que quiero entonces es reforzarles la idea de que correlación y causalidad no es lo mismo. Insisto, aquí solo lo que esperamos es que se vea una asociación entre que cuanto más se estudia, más nota también se observa, pero no porque una propicie o provoque la otra, que sería causalidad. La hipótesis nula, aquí lo que diría es que no existe correlación lineal
entre la cantidad de horas dedicadas al estudio y la nota obtenida en un examen. No hay. Aquí lo importante para hacer hipótesis nula es que no existe esa correlación lineal. Y la hipótesis alternativa es que a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor nota obtenida en un examen. Vean que comencé con mayor y terminé con menor, y reitero que podemos usar los términos equivalentes de aumenta y de disminuye. Aquí también quiero aclarar otra cosa. No se trata de que haya una correlación que sea buena y otra que sea mala, sino que uno lo que hace es pensar en cuál es la correlación esperada. Por ejemplo, uno esperaría que se observe que las personas que más estudian sean las que mayor nota obtienen. Eso es lo que uno espera que se dé esa relación, pero podría ser que no. Podría ser que a mayor cantidad de horas la gente le vaya peor. Y esto, por ejemplo, si lo que nos da es esta última, eso nos invita a hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, le preguntaríamos a la gente cuál fue la cantidad de horas efectivas dedicadas al estudio, porque no es lo mismo que yo diga voy a dedicarme a estudiar y comienzo a mandar mensajes por WhatsApp, comienzo a revisar Instagram. No, es las horas efectivas. Y entonces ya yo podría hacer otro estudio que se dedique a ver tiempo efectivo dedicado al estudio. O podría irme más bien a ver cómo se hizo el examen, si de verdad reflejó la dificultad de los temas, si de verdad está en congruencia la cantidad de horas dedicadas al tratamiento en el aula o en el estudio versus la cantidad de puntos con las que se hizo. En otras palabras, yo puedo generar muchísimos más estudios porque la correlación lo que me da es si hay relación o no entre las variables. Pero yo puedo hacer estudios posteriores para ver qué es lo que está pasando a partir de esas correlaciones que yo puedo observar. Vayamos entonces ahora a la pregunta 10. En la pregunta 10 me hablan de lo que se llama diseño de experimentos, pretest y posttest, o prueba previa y prueba posterior. Hay gente que le llama prueba 1, prueba 2, da lo mismo. Y entonces lo que diríamos aquí más bien es que la hipótesis de investigación en el punto 10 es que a mayor nota obtenida en el pretest, mayor la nota obtenida en el posttest. Entonces, comienzo con mayor, termino con mayor. Puedo usar menor y menor, puedo usar aumenta y aumenta, o puedo usar disminuye y disminuye. Con la hipótesis nula, recuerden que lo que diríamos es que no existe correlación lineal simple entre la nota obtenida en el pretest y la nota obtenida en el posttest. Aquí lo importante, insisto, es que no existe esa correlación, es lo que hace una hipótesis nula en este tipo de pruebas. Y la hipótesis alternativa es que a mayor nota obtenida en el pretest, menor la nota obtenida en el posttest. Como comencé con mayor, termino con menor. Igual hubiera podido hacerlo en otro orden y estaría bien. Esto entonces sería cómo plantear hipótesis para un estudio de correlación. Vamos entonces ahora, nos vamos a devolver a lo que hemos dejado sin hacer y, por ejemplo, nos vamos a la pregunta número 2, donde casualmente lo que me piden es elaborar un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión era esa nube de puntos que ya habíamos visto, que se generaba y que es la manera en la que uno representa una correlación.
Para eso entonces, ya ahora ya sí me voy a ir a el Excel. Les pido el favor de que me indiquen si se ve bien el Excel y si se ve claramente cuáles son los datos. Sí se ve, pero para mí necesito un poquito más grande. ¿Así? Sí. Listo. Vean entonces que aquí tengo todas las de los ejercicios que estábamos ahorita planteándoles las hipótesis. Vamos a ir por parejas. Por ejemplo, aquí tengo lagartijas y sentadillas. Luego aquí tengo masa corporal y estatura. Luego tengo cantidad de horas y nota. Y luego tengo las notas obtenidas en el pretest y en el posttest. Entonces, vamos a ir por parejas. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a marcar la pareja de datos, vamos a marcarla las dos de una vez, vamos a insertar y en gráficos, en particular, el primero de ellos me dice dispersión. Entonces hago clic sobre él y ahí tendría ya el gráfico. Entonces, vean ustedes aquí la nube de puntos. Esta cuadrícula no es necesaria, la podemos borrar. Recuerden que siempre tratamos de que los gráficos sean lo más simples y claros posibles. Le vamos a añadir algunos elementos. Por ejemplo, vamos a poner como título de eje horizontal, vamos a poner aquí cantidad de lagartijas. Luego, en otro elemento del gráfico, en título de eje vertical, vamos a poner cantidad de sentadillas. Y aquí en el título del gráfico, vamos a poner correlación entre lagartijas y sentadillas. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto, lo que quiero que vean, es observen aquí la nube de puntos. Uno que con solo ver esa nube de puntos, acuérdense que se lee de izquierda a derecha, ya podría hacer como una primera conjetura de si la correlación es positiva, si la correlación es negativa o si la correlación es nula. ¿En qué se basa uno? Si leyéndolo de izquierda a derecha uno ve como que los puntos suben en la nube todos, ¿verdad? Juntos, uno diría que la correlación es positiva. Si más bien la nube de puntos de izquierda a derecha va hacia abajo, la correlación es negativa. Y si uno no ve que suben ni bajan, sino que están dispersos por todo lado, eso lo que sería que no hay correlación lineal. Entonces es cuando la correlación es nula. En este caso, ustedes pueden observarlo y pareciera ser de izquierda a derecha que los puntos van en la nube como hacia arriba. Entonces, bueno, aquí el ejercicio consiste en que ustedes vayan a esta parte, digamos, lo copian el gráfico y se van a la ventana de Word, aquí, y donde dice diagrama de dispersión, pues entonces aquí lo van a pegar. Esperamos un momentito y ahí queda el gráfico, ¿ok? Entonces vean cómo rotulamos los ejes, le pusimos un título, acuérdense que aquí siempre tienen que comenzar en 0, ¿verdad? Que eso ya también lo habíamos visto a lo largo del curso, y ese es el diagrama de dispersión. A lo que yo me refiero cuando ustedes, cuando les estoy pidiendo que vean la nube de puntos, yo la voy a marcar aquí, vean cómo la nube, que es esta, tiene este sentido que va como en esta dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué espera uno? Una correlación positiva. Teníamos tres opciones. O iba a darse una correlación positiva, o iba a darse una negativa, o no iba a haber correlación lineal. En este caso,
todo parece indicar que la correlación va a ser positiva. Vamos entonces a ver ahora qué sucedería con la masa corporal y la estatura. De nuevo, voy a marcar mis datos, voy a insertar y en tipos de gráficos busco dispersión. Nuevamente borro estas líneas divisorias. Recuerden que no es necesario ponerlas. Pero noten que aquí, por favor, en este eje me está está comenzando en 150 y nos tiene que comenzar siempre en 0. Entonces, vamos a darle doble clic y en esta ventana que nos aparece acá donde dice límites, en el mínimo tenemos que ponerle 0. Hago clic en cualquier otra parte y aquí ya entonces comienzan los dos en 0. Eso lo habíamos estudiado ya en el curso cuando estuvimos viendo algún tipo de elaboración de gráficos. Después de eso, en agregar elemento de gráfico, títulos de ejes, en el horizontal, lo primero que dibujamos fue masa corporal. Luego voy a agregar otro título de eje, pero ahora en el vertical, que aquí lo que teníamos era estatura. Y en título del gráfico vamos a poner correlación entre masa corporal y estatura. De nuevo vean el diagrama de dispersión, en particular la nube de puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente copiamos el gráfico, nos vamos a nuestro Word y en el ejercicio 5, vamos a pegar ese gráfico. Noten nuevamente que aquí tengo mi nube de puntos. Esa nube pues no se ve como tan, vamos a ver, no se ve que va bajando, pareciera ser un poquito más acostada, pero bueno, esas son las cosas por las que uno no siempre se puede guiar de la parte gráfica. Y en ese sentido, lo que es importante es que vayamos representándolo para darnos una idea de las cosas. De nuevo, vamos al archivo de Excel. Vamos ahora a ver entre horas dedicadas al estudio y nota obtenida en el examen. Vamos a marcar las dos columnas de una vez. Me voy a insertar. Busco diagrama de dispersión. Lo tengo de esta manera. Y entonces hago clic, borro, clic, borro para quitar esos puntos, digamos, intermedios. Ustedes luego van a ponerle el título, van a ponerle nombre a los ejes. Yo aquí voy a copiarlo. Rápidamente lo voy a copiar, lo voy a pasar al archivo de Word. Específicamente eso me lo pedían en el punto 8. Y aquí quiero que ustedes vean cómo tenemos esta nube de puntos que siempre leyéndolo de izquierda a derecha uno ve que van en esta dirección, van bajando. ¿Qué querría decir esto? Que a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor la nota obtenida en el examen. No suena lógico, pero es lo que está reflejándose en los datos. Y ya dijimos que no es causa-efecto, es lo que se está dando. Entonces, el hecho de observar una nube de puntos hacia abajo
lo que nos dice es correlación negativa. Si lo que observamos es, como en el primer caso que fue tan evidente, una nube de puntos para arriba, lo que decimos es que la correlación es positiva. Lo otro que quedaría por hacer sería el último de los gráficos, que en este caso sería el de pretest y posttest. Lo que hacemos es marcar nuevamente los valores. En insertar gráficos buscamos dispersión. Tenemos esta nube de puntos. Borramos los ejes secundarios. Ponemos título, le damos nombre a los ejes y lo copiamos inmediatamente a nuestro archivo de Word. Específicamente, eso nos lo pedía en el punto número 11. Entonces voy aquí al 11, lo pego. Y noten por favor, en queda bastante claro. Vean la nube de puntos. La dirección que tiene es completamente hacia arriba. Aquí queda muy bien marcada. ¿Qué estamos diciendo? Que a mayor nota del pretest, mayor también nota en el posttest. Esa es una correlación positiva, la que estamos esperando ahí. ¿Qué sucede con este asunto de la representación gráfica? Bueno, que es tan visual que no podemos nada más confiarnos a lo que vemos, sino que tenemos que tener una medida que nos permita hacer un cálculo. Voy a borrar esto, ya ahorita ya no lo requiero tanto, de por sí ya lo tengo en el documento de Word, y voy a aumentar un poquito acá. Esa medida ya dijimos que es un índice, es un coeficiente que se llama coeficiente R de Pearson. Entonces voy a escribirlo aquí, es R de Pearson. ¿Ok? Ese es el nombre que tiene, R minúscula, R de Pearson. Y lo que me va a decir es cuánto da esa correlación. Y acuérdense de aquella escala que teníamos, que si era débil, moderada, fuerte, perfecta, eso es lo que me va a dar este número. Entonces, comencemos con cantidad de lagartijas y con cantidad de sentadillas. En este caso, voy a comenzar con un igual. Recuerden que en Excel las fórmulas comienzan con un igual. Y voy a digitar la palabra Pearson, se pone Pearson, abro paréntesis, y voy a marcar solamente los primeros datos. Voy a poner punto y coma, marco los segundos datos. No lo hago de una vez, sino que primero los datos de la primera variable, punto y coma, luego marco los de la segunda variable, termino con un paréntesis y pulso la tecla Enter. Recuerden que cuando yo tengo esto, me puedo ir acá, a este icono de aquí, para disminuir la cantidad de decimales. Vamos a trabajar con 2 decimales. Y lo que me está diciendo es que ese coeficiente R de Pearson me dio 0,84. Si lo buscamos en la tablita en la que me decía nula, débil, moderada y fuerte, esta sería una correlación positiva fuerte. Entonces, nos vamos de nuevo, recuerden el valor 0,84. Nos vamos a ir al documento de Word y específicamente vamos a ir al punto 3. El punto 3 me pedía calcular el coeficiente R de Pearson e interprételo. Entonces, vamos a decir R de Pearson, tiene que ser minúscula, R de Pearson nos está dando 0,84. Y vamos a agregar a la interpretación, vamos a decir que es una correlación positiva fuerte. Es decir, a mayor cantidad de lagartijas,
mayor cantidad de sentadillas, por lo que se comprueba la hipótesis de, y entonces tenemos que ver cuál de las tres, ¿verdad? Vean que me decía que si me daba positiva era la hipótesis de investigación, si me daba nula era la hipótesis nula, y si me daba negativo era la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, lo que se comprueba es la hipótesis de investigación. ¿Cuáles son entonces los puntos importantes? Primero, dar el valor, que en este caso ya vimos que me lo da Excel, es 0,84. Luego, la interpretación consiste en decir qué tipo es, si es positiva, negativa o nula. Luego hay que agregarle si es débil, moderada, fuerte o perfecta. Y luego decimos cuál era el enunciado, lo volvemos a copiar aquí, el enunciado de la hipótesis. Y finalmente decimos cuál de las tres hipótesis fue la que se cumplió, que en este caso es la hipótesis de investigación. Esos son los elementos del cálculo y de la interpretación. Repito entonces, damos el valor, lo clasificamos en positiva y negativa o débil, moderada y fuerte. Luego ponemos el enunciado de la hipótesis y finalmente indicamos cuál de las tres hipótesis es la que se cumplió. Vamos a hacerlo, voy a brincarme el 6 lo van a hacer ustedes luego como trabajo práctico. Yo voy a ir al ejercicio 7, que era el de la, bueno, voy a ver las hipótesis del ejercicio 7, que eran la parte de cantidad de horas dedicadas al estudio y nota obtenida en un examen. En particular, ya yo había visto esta tendencia de la nube de puntos para abajo y ahora voy a calcular el coeficiente, mi punto 9. Me voy nuevamente al Excel. Voy entonces a poner aquí, otra vez R de Pearson. Voy a calcular ahora el de horas y el de nota. Entonces, comienzo con un igual, digito Pearson, abro paréntesis, marco los primeros datos, punto y coma, marco los segundos datos, cierro paréntesis, pulso Enter. Cuando marco aquí y uso este botón, puedo disminuir decimales y me da menos 0,65. Entonces, recuerden ese valor. Voy a irme al documento de Word, en particular al punto 9, y voy a decir R de Pearson me dio menos 0,65. ¿Qué sigue? Indicar el tipo de correlación. Entonces vamos a decir que es una correlación negativa y me voy a la tablita, a la que yo les di en la presentación, a ver si es débil, moderada, fuerte o perfecta. Y en este caso, como se pasa de menos 0,5, vamos a decir que es una correlación negativa fuerte. Cuando luego quiero decir qué quiere decir correlación negativa, voy a incluir nuevamente el enunciado y acuérdense de que yo tengo ese enunciado en mi hipótesis alternativa. Es este mismo, incluso hasta lo puedo copiar, porque es exactamente el mismo que voy a poner aquí, es decir, a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor nota obtenida en el examen. Y agrego por lo que se comprueba la hipótesis. ¿Cuál de las tres hipótesis era? En este caso fue la hipótesis alternativa. Se comprueba la hipótesis alternativa. Entonces, de nuevo, los elementos. El primero, el valor que nos da el coeficiente. El segundo, cómo lo puedo catalogar o cómo lo puedo clasificar. El otro elemento es el enunciado propiamente de la hipótesis. Y finalmente es indicar cuál de las tres hipótesis
es la que se cumplió en este caso. Lo mismo van a hacer ustedes luego en el ejercicio 12, que les pide el coeficiente R de Pearson y su interpretación. Vamos entonces ahora a la segunda parte, que es el análisis de varianza o ANOVA. Tenemos dos ejercicios. Lo primero que quiero que observen es el tipo de ejercicios que se hacen con un ANOVA. Y véanlo acá. Dice, supongamos que se realiza un estudio experimental para determinar si utilizar música en clase aumenta la concentración. Este es el experimento. Esto es lo que queremos ver. Y si ayuda a que retengan más información. Esto es el experimento. ¿Qué queremos entonces? Utilizar música en clase y saber si eso ayuda a mejorar concentración y a retener información gracias a ello. ¿En qué consiste el experimento? Dice que se escogen 3 clases, clase A, clase B y clase C. Cada grupo, cada clase está integrado por 10 personas, todos de la misma edad, pero con ambientes diferentes. Dice que la clase A lo que hicieron fue música sonando toda la clase. O sea, esta es la clase A. La clase B dice que es música durante algunos ratos. Esta es clase B. Y la clase C dice que es una clase habitual sin ningún tipo de música. Entonces, vean por favor cómo lo que tenemos son 3 grupos, cada uno con un tratamiento distinto. Dice ahora, después de un mes, se llevó a cabo una prueba para los 3 grupos y se recolectaron sus puntuaciones de 0 a 10 puntos, las cuales están en la hoja 2 del archivo de Excel utilizado para esta práctica. Y entonces vamos ahorita, aquí mismo, sin ver los datos, primero vamos a establecer las hipótesis nula y la de investigación. El planteamiento en una ANOVA para las hipótesis son diferentes de lo que hemos hecho en correlación. Pero ahorita lo primero que quiero es la claridad entre que ustedes distingan un ejercicio de correlación con un ejercicio de ANOVA. En el ejercicio de correlación tenemos 2 variables, pueden ser más, pero fundamentalmente son 2 variables y queremos ver si entre ellas se asocian o no. Y cuando se asocian, vemos si lo hacen positiva, negativa, si es fuerte, si es moderada, todo eso lo vemos. Pero tenemos 2 variables para ver si se relacionan o no, y esa relación es que si aumenta una, ver si la otra aumenta o disminuye, por ejemplo. El ANOVA, que es un análisis de varianza, tiene que ver más con estudios experimentales donde tengo, por ejemplo, 3 grupos, 3 tratamientos y al final quiero ver con una misma prueba si las diferencias a qué se debieron. Si se deben a que realmente los métodos presentan diferencias o si los métodos realmente son lo mismo. Entonces, para ello presentamos 2 tipos de hipótesis. Vamos a redactar la hipótesis nula. En el material de apoyo a la videoconferencia, cuando yo les expuse al principio, fundamentalmente en la diapositiva número 8, ahí la pueden encontrar, viene cómo se plantean las 2 hipótesis de investigación, la nula y la de investigación en una ANOVA. Entonces, para reforzarlo, pueden recurrir a la diapositiva 8 y ahí es donde se indica cómo se redacta. De igual forma lo voy a redactar acá. Vamos a decir, hipótesis nula, los 3 métodos utilizados en las clases no presentan diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el método de la clase A es lo mismo o va a dar los mismos resultados que el método de la clase B y va a dar los mismos resultados que el método de la clase C. O sea, no va a haber diferencia entre ellas. Esta es la forma en la que se redacta la hipótesis.
Lo otro es como la explicación. Esta es la forma. Esto es como lo entenderíamos, digamos, como de una manera simbólica. Pero lo que estamos diciendo es que no presentan diferencias, o sea, queda lo mismo. Por eso aquí ponemos un igual. La hipótesis nula, que siempre era como esa negación, por eso es que dice no presentan diferencias, ¿verdad? Veanlo acá. Lo que me estaría diciendo es que da lo mismo haberles puesto música a toda la clase que haberles puesto música algunos ratos o que no poner del todo música. Que eso no va a provocar ninguna diferencia. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación sería que los tres métodos utilizados producen resultados estadísticamente diferentes al 95% de confianza. Eso lo agregamos, es parte de los requisitos que tiene una ANOVA, que es decir, la confianza con la cual estamos haciendo las hipótesis y los cálculos. Entonces, vean que aquí lo que me está diciendo detrás de esto es que son diferentes. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el método de la clase A es, vamos a buscar aquí un simbolito de diferente para que nos quede un poquito más claro. Eh, no veo el símbolo aquí. Vamos a irnos a una fuente de símbolos. Eso no es necesario, nada más como para que ustedes luego lo puedan ver con más facilidad. Y este es el símbolo de diferente. Entonces, que el método de la clase A es diferente del método usado en la clase B y que es diferente del método de la clase C. Me refiero a los resultados de los métodos, ¿verdad? O sea, son los resultados de esos métodos, porque ya sabemos que los métodos en sí son diferentes, ¿verdad? Uno pone música a toda la clase, la otra algunos ratos y la otra ninguna. Pero lo que queremos decir son los resultados de esos métodos, los que queremos ver si realmente producen diferencias. Y entonces, lo primero que me dicen es que una primera forma es calcular el promedio, ¿verdad? La media aritmética de cada grupo. Que primero vea el promedio. Lo que pasa es que yo no solo me puedo guiar si el promedio es igual o si el promedio es diferente, porque la gente fue escogida al azar, fueron 10 personas que integraron los grupos A, B y C, y por ejemplo, podría ser que la gente haya sacado mejores notas en el grupo A o en la clase A, no por la música, sino porque escogí, por ejemplo, estudiantes que puntuaban muy alto en concentración y retención de información. Entonces, puede ser la conformación del grupo y no necesariamente el tratamiento de ponerles o no música. Entonces, voy a ver qué pasa con el promedio para ver en un primer intento, ver si son iguales o si son diferentes. Voy a pasarme al Excel. En el Excel me voy a la hoja 2, que es donde vienen mis datos. Y aquí tengo yo clase A, clase B y clase C. Y tengo las notas. Acuérdense que son notas del 0 al 10. Y entonces voy a calcular aquí el promedio. Y entonces voy a marcar qué pasa con la clase A. Me está dando un promedio de 7. Voy a calcular ahora, otra vez con un igual, promedio, y voy a hacerlo con las notas de la clase B. Me está dando un 4. Voy a hacerlo ahora, nuevamente promedio, y lo voy a hacer con las de la clase C.
Si uno se pone a ver en cuanto a notas nada más, y si me refiero al promedio, le fue mejor a los de la clase A. Pero yo no sé si es por las personas o si realmente porque ponerle música durante toda la clase es lo que resultó. Eso es lo que me diría un ANOVA. Si estas diferencias se deben, casualmente, si son variabilidades que se deben a los métodos o si los resultados son exactamente lo mismo, a pesar de que los promedios sean diferentes. Entonces, 7, 4 y 4,3 es lo primero que vamos a llenar en nuestra plantilla. Entonces, aquí me dio como resultado 7, aquí me da 4 y aquí me da 4,3. Entonces, esa es la media aritmética de cada grupo. Ya vimos que, por decirlo así, les fue mejor a los de la clase A, o que tienen un promedio más alto. Es que realmente eso es lo que podríamos decir. Pero no podríamos decir ahorita nada con respecto al tratamiento, porque si ustedes observan, el promedio yo se lo calculé a las notas. En este caso, y estadísticamente no es posible ligar esas notas con el método empleado. Pero lo que vamos a hacer, me devuelvo al Excel y vamos a calcular el ANOVA. Recordarán ustedes que yo pedí que ustedes instalaran un complemento de Excel que se ubique en datos y que se llama análisis de datos. Ese complemento hay que tenerlo para poder correr fácilmente una ANOVA en Excel. Y si no, en el aula virtual está la forma, tanto en Windows como en iOS, de poder incorporar al Excel este complemento que se llama análisis de datos. Cuando yo hago clic sobre él, vamos a buscar en particular que dice análisis de varianza de un factor. Ese es el ANOVA. Vamos a poner aceptar. Donde dice rango de entrada, en particular en este cuadrito de aquí, me va a permitir marcar. Por favor, marcan todo, incluso los nombres. Pulsan Enter. Y vamos a marcar donde dice rótulos en la primera fila y aceptar. Con solo esto ya nos aparece todo el ANOVA hecho. Voy a ponerlo aquí, voy a darle doble clic para que se observen bien las diferencias y los textos. Acá lo tienen. Acuérdense que con darle doble clic, el mismo Excel calcula para que todo sea legible. Ahí lo tenemos. Vean entonces qué es lo que sucede. Me está diciendo cuáles son los grupos, que son las clases A, B y C. Dice que cada uno de ellos está conformado por 10 personas. Esta suma no es importante, pero el promedio ya lo habíamos calculado, pero aquí me lo vuelve a calcular. El promedio de la clase A dice que es de 7 puntos, el de la clase B es de 4 y el de la clase C es de 4,3. El promedio es diferente, ya lo habíamos visto, pero vean la varianza, 3,33, 3,33 y 3,34. O sea, es prácticamente el mismo valor. Este es por 0,01 lo que cambia. Entonces, lo único que aquí tenemos que ver es que la varianza es prácticamente la misma, los promedios son diferentes, pero ojo, el análisis de varianza realmente se va a decidir con este valor que voy a marcar aquí con otro color, el valor de F, el F de Fisher, y el valor crítico para F. Estos son los dos valores que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar todo esto y este cuadro lo vamos a copiar, nos vamos a ir al Word y donde dice incluya la tabla generada para la ANOVA con los 3 grupos, voy a pegarlo como una imagen, que es una de las opciones que tiene el pegado especial en Word. No lo copien y lo peguen, sino péguenlo como imagen para que les quede exactamente igual. Incluso aquí ustedes lo van a poder recortar un poquito.
Y ahí les queda exactamente igual el ANOVA. En la diapositiva en la presentación que yo les di, específicamente en la diapositiva 9, viene cuál es la toma de decisiones. Y dice que para tomar decisiones con respecto a una ANOVA, lo que se hace es comparar el valor de F con el valor crítico de F. Y que si es mayor, rechazo la hipótesis nula, pero que si es menor, acepto la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Por eso es que se los marqué aquí en color amarillo. Noten por favor que el valor de F es 8,18 y el valor crítico es 3,35. Entonces, el valor de F es mayor que el valor crítico. ¿Qué pasa en el caso en el que sea mayor? Rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que voy a contestar en el... bueno, acuérdense que la hipótesis nula era que los tres métodos eran iguales. Y si la estoy rechazando, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que son diferentes. Entonces, en la pregunta 4, ¿se puede determinar si los tres métodos producen los mismos resultados o no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a decir, los tres métodos producen resultados estadísticamente diferentes al 95% de confianza. ¿Qué es lo que yo hice realmente? Véanlo acá. Copié mi hipótesis de investigación. Esto mismo fue lo que copié. Esto. La copié aquí en la número 4. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que como rechacé la hipótesis nula, la que vale es la de investigación. ¿Por qué rechacé la hipótesis nula? Por comparar el valor de F con el valor crítico para F. Si me da mayor, rechazo la hipótesis nula, y si me diera menor el de F, ¿verdad? Que el valor crítico, lo que hago es aceptar la hipótesis nula. Esto es básicamente la tabla generada, y lo que nos va a servir es esta prueba, pero ahorita vamos a ver que hay un dato más que me sirve. Veamos el ejercicio 5. Dice, en caso de ser diferentes con base en el resultado del punto 4, se puede determinar cuál de los tratamientos utilizados es el mejor. Les pido que recuerden en la diapositiva 10 la advertencia de que la ANOVA solo permite saber si son iguales o si son diferentes, pero nunca se puede saber cuál es el mejor. Entonces vamos a agregarlo aquí. Vamos a poner no. El ANOVA solo permite saber si son diferentes o si son iguales los resultados que se producen, pero no permite saber cuál es el mejor de los tres métodos o estrategias. No se puede saber cuál es el mejor, solo me dice sí hay diferencia. Y pareciera ser que la diferencia, digamos, en la varianza no se ve, pero en el promedio sí, ¿verdad? En el promedio, en la clase A les fue mejor. En la clase C un poquito mejor y en la clase B más bajo. Los que están puntuando, digamos, más alto son los que escuchaban música toda la clase. Luego le siguen los que no la oyeron del todo. Y finalmente los que la oían por ratos. Pero no puedo decir cuál es el mejor de esos casos. El ejercicio 6, solo puedo decir que son diferentes. El ejercicio 6 me pide calcular el valor de eta cuadrado, que es otra medida estadística, y me dice que es una medida para determinar cuánto de la variabilidad entre las muestras se debe a las diferencias entre grupos y que yo escriba esa interpretación. Entonces, nuevamente me voy al Excel, necesito esta tabla, esta que ya estaba acá, voy a poner aquí valor de eta cuadrado. No hay fórmula para esto, pero la vamos a crear muy fácilmente. Vamos a poner un igual. Y dice, eso lo pueden observar en el material de apoyo, está en la diapositiva 11.
Dice, se calcula con la división entre la suma de cuadrados entre grupos y el total. Véanlo acá. Aquí tengo suma de cuadrados entre grupos y dentro de grupos. Dice que use entre grupos. O sea, este valor, suma de cuadrados entre grupos, dividido por el total, este de aquí. Es tomar la suma de cuadrados entre grupos, la divido por el total, y dice que la multiplique por 100%. Enter. Bueno, no me reconoció aquí. Vamos a ponerle, dice que da 0,37. Vamos a poner aquí en formato. Hay uno, vean aquí que está en general. Voy a bajar a donde dice porcentaje y ahí me va a quedar. Entonces, ese valor dice que es 37,73. No se les olvide, vamos al de Word. Punto 6 dice, el 37,73% de la variabilidad entre las muestras seleccionadas se debe a las diferencias entre los grupos del estudio, es decir, a su conformación. Y el porcentaje restante se desconoce a qué se debe la variabilidad. Podría ser que al tipo de experimento utilizado, podría ser al diferente método empleado en cada grupo. Lo que sí sabemos es que apenas como la tercera parte de la variabilidad es por la conformación del grupo, pero hay casi que un 70%, ¿verdad? Un 63, 62, algo así por ciento, que se debe a otros factores. Podría ser el tipo o el método, la estrategia de poner música. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es apenas la tercera parte lo que se debe a la forma en la que el grupo se conformó. Es bajo realmente. El problema es cuando más bien me da tan alto ese porcentaje que, por ejemplo, más de la mitad o el 60 o el 70% se debe a que el grupo se conformó de una manera tan diferente o que las personas entre el propio grupo eran tan diferentes que los resultados se deben a esa conformación y no al tratamiento. Ahí sí lo tengo que descartar del todo. Pero en este caso tenemos buenos indicios porque es un porcentaje, es como la tercera parte apenas, que se debe a la conformación de los grupos y el porcentaje restante podría ser a otras variables o podría ser al momento de la aplicación o al propio método, que es lo que quisiéramos saber. Entonces, viéndolo en un gran resumen, el análisis de varianza lo que me permite es decir, si teniendo tres formas de trabajar con tres grupos distintos, si eso tiene resultados iguales o no en esos tres grupos. Y eso me permite a mí, por ejemplo, si los resultados fueran exactamente iguales, entonces ¿de qué sirve cambiar el método? Pero si los resultados son diferentes, entonces ya yo puedo hacer después estudios más fuertes o más importantes para poder decir casualmente con base en qué yo puedo afirmar cuál de los métodos es el mejor o cuál de los métodos es más efectivo, y para eso existen otras técnicas para poderlo lograr.